Primero fue un rumor que parecía imposible, que Estados Unidos pudiera voltear la mirada hacia un municipio costero como Rosarito, conocido por su turismo, sus playas y su vida nocturna. Pero el 17 de septiembre de 2025, la noticia cayó como un rayo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, anunció sanciones contra una red criminal ligada al cártel de Sinaloa, señalando directamente a la exalcaldesa y hoy senadora morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, así como a bares y negocios que, de acuerdo con la investigación, servían de fachada para lavar dinero. El anuncio fue contundente. Se trataba de la red conocida como La Malliza, el brazo político y financiero que, según la OFAC, construyó un verdadero imperio en Rosarito con bares, discotecas y empresas fantasma que daban apariencia de legalidad. Con las sanciones, Estados Unidos no solo bloqueó sus cuentas y propiedades bajo jurisdicción norteamericana, también mandó un mensaje claro: Rosarito es parte del tablero criminal que conecta Baja California con la ruta internacional de drogas del cártel de Sinaloa. Y aquí entra un dato que agrava el panorama. Informes estadounidenses han colocado a facciones como los Rugrats, un brazo joven y violento ligado a los Mayos, dentro de la disputa por el control de Rosarito. Su nombre aparece en reportes como parte de las células que marcan territorio con violencia y fentanilo, y cuya presencia habría sido invisible sin la complicidad de policías locales. La reacción fue inmediata. En redes sociales y en medios nacionales se multiplicaron los titulares. Senadora de Morena sancionada por vínculos con el narco. Rosarito bajo la lupa de EU. En la arena política, las críticas se mezclaron con incredulidad. La propia Brown respondió desde México calificando el señalamiento de una infamia, asegurando que no existe prueba alguna en su contra y recordando que apenas el domingo pasado había viajado a Estados Unidos sin problema alguno, lo cual, según ella, demostraría que no existe orden judicial en su contra. Pero la narrativa de Washington fue mucho más dura. Para el Tesoro, Brown es parte de un contubernio con los hermanos Mayos y con la facción conocida como los rusos, quienes desde hace años disputan el control en la costa del Pacífico. Los documentos oficiales hablan de alianzas entre políticos locales y estructuras criminales que utilizan el dinero de la droga y la extorsión para sostener campañas, comprar voluntades y proyectar poder en las instituciones. Lo que hasta hace unos años parecía un rumor de pasillo en la política baja californiana, hoy se convirtió en un señalamiento oficial internacional, y con ello, Rosarito pasó de ser el escenario de fiestas y turismo a convertirse en el epicentro de un caso que pone contra las cuerdas no solo a una figura política de Morena, sino a la credibilidad del Estado mexicano frente a su principal socio comercial y de seguridad, Estados Unidos. ¿Qué tanto sabían las autoridades mexicanas de estas operaciones en Rosarito? ¿Y qué papel jugará el gobierno de Claudia Sheinbaum en un caso que amenaza con salpicar al partido en el poder? Rosarito no es solo un municipio costero. Es uno de los corredores turísticos más visitados de Baja California, con bares, restaurantes y desarrollos inmobiliarios que se alimentan del flujo constante de turistas estadounidenses. Ese mismo flujo de dólares frescos es lo que, según la OFAC y medios como La Crónica de hoy, lo convierte en un punto de interés para las facciones de los Mayos. Los informes apuntan a que los negocios sancionados no son fortuitos. Incluyen bares con fuerte movimiento nocturno, restaurantes frente a playa y compañías de servicios vinculadas al entretenimiento. La lógica es clara. En un corredor donde los dólares circulan sin freno, cualquier fachada se convierte en oportunidad para lavar dinero o disfrazar ingresos ilícitos. En este escenario, la sanción no se limita a congelar cuentas. Lo que EU pretende es cortar el flujo económico que le da oxígeno a la célula. Pero queda la pregunta abierta: ¿qué tan profundo llega la red en Rosarito? Porque hablar de negocios sancionados es apenas rascar la superficie de una economía entera que vive del turismo. La exalcaldesa y hoy diputada morenista, Hilda Araceli Brown, respondió con dureza a las acusaciones. En entrevistas y comunicados señaló que todo se trata de una infamia, y lo reforzó con un detalle llamativo. Aseguró que el domingo anterior cruzó a San Diego sin ningún problema, algo que, según ella, sería imposible si realmente estuviera boletinada en bases internacionales. La diferencia clave está en lo jurídico. Una sanción de la OFAC no equivale a una orden de aprehensión en México. Es una medida administrativa que busca congelar activos en suelo estadounidense y advertir a bancos internacionales. Eso deja a Brown en una zona gris, políticamente dañada, pero aún sin un proceso penal en su contra dentro del país. Su postura es que seguirá trabajando y que no ha recibido ninguna notificación formal. Sin embargo, opositores y críticos recuerdan que otras figuras sancionadas en el pasado terminaron enfrentando investigaciones locales una vez que la presión internacional se hizo insostenible.
El golpe más delicado no vino con comunicados financieros ni con sanciones internacionales, sino desde adentro del propio municipio, la detención de 10 policías de Rosarito, señalados por nexos con células criminales locales. El hecho dejó al descubierto lo que muchos habitantes venían denunciando en voz baja: una corporación que, en lugar de ser barrera contra el crimen, parecía estar infiltrada hasta los huesos. La noticia corrió como pólvora porque se trataba de agentes en activo, uniformados, que patrullaban la misma ciudad donde se levantaban los bares y negocios ahora sancionados. La alcaldesa en funciones se apresuró a calificarlo como un golpe doloroso pero necesario, y anunció revisiones extraordinarias de confianza para toda la corporación. En ese cruce de realidades, la captura de los 10 policías no solo exhibe la fragilidad institucional, también deja la sospecha de que Rosarito se convirtió en un tablero compartido: políticos señalados, policías detenidos y células criminales pujando por el corredor turístico más cercano a San Diego. Lo que hace diferente a este caso no es solo que involucre a una exalcaldesa o a policías municipales, sino que Estados Unidos entró de lleno en el tablero. El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, sancionó a Hilda Araceli Brown y a varias empresas ligadas al corredor turístico de Rosarito, bloqueando cualquier transacción en dólares y cerrando la puerta a los bancos estadounidenses. Para los analistas, esto es una señal clara. Washington no solo está persiguiendo capos en las montañas de Sinaloa, sino que va tras las redes urbanas que lavan dinero y operan bajo la sombra del turismo. Los bares, restaurantes y hasta complejos inmobiliarios que parecían prósperos negocios costeros, ahora son descritos en comunicados oficiales como engranajes de la maquinaria criminal. El mensaje fue contundente y resonó más allá de Baja California. Ninguna autoridad local podrá interponerse si la inteligencia financiera de EU detecta vínculos con el narco. Esto, además, se enmarca en un patrón de golpes recientes contra facciones como los Rugrats y el Ruso, que confirman una coordinación binacional. En pocas palabras, el escándalo de Rosarito dejó de ser local. Se convirtió en un caso que ya se discute en despachos de Washington, Ciudad de México y Tijuana, mostrando que la frontera más transitada del mundo es también un frente caliente en la guerra contra el narco. Rosarito quedó exhibido como microcosmos de lo que pasa en muchas ciudades mexicanas: policías rebasados, políticos bajo sospecha y un corredor turístico convertido en tablero del crimen organizado. Lo ocurrido con Hilda Araceli Brown y la red sancionada por Estados Unidos abre una grieta incómoda en Morena y en la política baja californiana. ¿Hasta dónde llega la protección política y dónde empieza la responsabilidad penal? La narrativa de infamia con la que Brown intenta defenderse choca con una realidad más dura. La credibilidad del Estado mexicano se pone a prueba cada vez que Washington interviene para señalar nombres, congelar cuentas o sancionar negocios. El mensaje que queda para los ciudadanos es de incertidumbre. Si una senadora puede ser señalada, ¿qué queda para el resto de la clase política? Al mismo tiempo, el arresto de los 10 policías municipales encendió las alarmas de confianza institucional. La gente que debía garantizar la seguridad terminó bajo investigación por presuntos nexos con la misma red que se pretende combatir. Esto mina no solo la legitimidad de las corporaciones locales, sino la confianza de los habitantes y turistas en un municipio que vive del turismo y del flujo de visitantes estadounidenses. Y la pregunta se impone: ¿será este caso un punto de quiebre en la frontera, con una depuración real de corporaciones y políticos? ¿O será un episodio más donde todo queda en comunicados y promesas? Porque lo que se juega en Rosarito no es solo la reputación de una alcaldesa, sino la capacidad de México para gobernar sus playas sin que las domine la sombra del narco.